Hola, ¿cómo están? Comenzamos este programa una vez más que llamamos Te Contamos, un podcast que podés escuchar cuando quieras, donde quieras y cuantas veces quieras. Como siempre te acompañamos Ova, Roxy, Fernando y Gabo. ¿Cómo están? Todo bien. ¿Qué Todo bien, haces? ¿Cómo andan todos? Todo bien. Bueno, pasan cosas en el mundo, en el país, en la ciudad, relacionadas con los más amplios temas, ¿no es cierto? Política, economía, espectáculos, deportes. Totalmente. Y como siempre están los medios. Algunos más hegemónicos que otros, que tienen una lista de temas estableciendo un orden de prioridad, y ese orden está dado por el contexto, por los sucesos que se dan y que la gente de alguna manera ordena, elige según su preferencia, Totalmente. interés, cercanía a la realidad, ¿no es cierto? Identificación o experiencia. Sí, es verdad. Los medios hegemónicos han impactado durante mucho tiempo sobre las audiencias, un tanto acríticas, pero bueno, no por eso vacías de ese poder de opinar o criticar ante lo que proponen los medios, ¿no? En ciertos momentos de la historia del siglo XX, esa suerte de pasividad en la audiencia era más marcada, ¿sí? Por ejemplo, en los años 30, cuando estaba instalada esa teoría que conocemos como la aguja hipodérmica. Estoy acordando de una película del año 1997, Walk the Dog o Mentiras que Matan. Muy buena película. Sí, peliculón. ¿Quiénes actúan allí? Dustin Hoffman, ¿quién más estaba? Robert De Niro, sí, exacto. Anne Hedge. Claro, ellos tres como actores principales se encargan de realizar una serie de estrategias para lograr que en ese momento el presidente de Estados Unidos Sí. no pierda prestigio a pocos días de las elecciones presidenciales. Vemos por un lado cómo se crean estrategias desinformativas y fake news. La famosa fake news. Exactamente, Sí, lleno. las habremos lleno. visto, ¿eh? Mencionamos esas tácticas que tuvo el equipo de trabajo para poder instalar en la audiencia la idea de, por ejemplo, una guerra con Albania, la existencia de armas nucleares en la frontera canadiense o el acercamiento a manera de un supuesto abuso del presidente a la menor de edad. Sí. Además, todas esas ideas dan cuenta de temas que, como lo son las fake news, no son chequeadas ni cuentan con datos verídicos, pero sí verosímiles. Lo cual quiere decir que toma casos que se acercan a la realidad, al contexto real que estaba pasando Estados Unidos en ese momento. Ahí viene esa comparación con un caso verosímil que existió, pero es desfigurado para realizar un impacto mayor en la audiencia sin chequeo de fuentes. ¿Saben que me estoy acordando? La ruta del dinero K, una investigación llevada a cabo y encabezada por el grupo Clarín y el periodista La Nata, que en su programa emitido los domingos hasta el día de hoy, Canal 13, Periodismo para Todos. Es cierto, a propósito de eso, Ova, esta investigación juntó información y testigos clave de cómo el kirchnerismo, desde que Néstor estaba en la gobernación de la provincia de Santa Cruz y luego como presidente de la nación, imprimió y lavó dinero para luego distribuirlo en paraísos fiscales. Dieron ejemplos claros ellos en la investigación y un recorrido del dinero en adjudicaciones fraudulentas, sin llamado a licitación o en licitaciones en las que siempre ganaba la misma empresa, que no por casualidad, el dueño era Lázaro Báez, era un supuesto cajero de banco donde la familia acá depositaba grandes sumas provenientes del Tesoro, fondos de Santa Cruz. Y luego de este personaje se convertirán en los pocos años en el empresario de la construcción más importante del país, Austral Construcciones, ¿se acuerdan? Sí, la empresa. Adquiriendo, otra empresa Goti, de la que sus dueños reales denunciaban haber sido extorsionados para venderla a una suma irrisoria. En paralelo, al querer quedarse con una financiera, SGI, o como le pusieron para dar más sensacionalismo, la Rosadita, que era la utilizada para lavar la plata en sumas tan grandes que en lugar de contarla directamente, ¿saben qué? La pesaban. Sí. Hecho mencionado por los contadores Alfredo del Áscar y Leo Fariña, que trabajaron y luego les ofrecieron, para que delaten a todos, les ofrecieron una baja de pena en cárcel. Exacto. Sí. En toda esta investigación que se mostró de una manera perfectamente planificada y reemitida por todos los medios del Grupo Clarín, consiguieron un verdadero desenrollamiento de posturas en redes sociales, profundizando una grieta política. Totalmente. Fue un desastre. Y terminando de persuadir a los votantes indecisos, que junto a los votos que juntará la oposición con sus alianzas, consiguieron que Mauricio Macri sea electo presidente en el año. Sí, vino bárbaro, lo reayudaron, sí. nos acordamos. Pero esta supuesta investigación que logró su cometido dejó muchos vacíos sin sustento legal, donde hasta el momento solo encarcelaron a Lázaro Báez por corrupción. Y Cristina Fernández, luego de visitar los tribunales de Comodoro Pi,
una veintena de veces y no haberle podido adjudicar nada, actualmente es la vicepresidenta de la Nación. Sí, y la relación que podemos hacer con Wag the Dog es la semejanza de ese montaje creado por los medios hegemónicos que claramente perjudicaron al gobierno de turno. Totalmente, claro. Con historias que hasta el momento no estaban probadas. Algo que se me ocurre relacionarla es todo el ambiente que se crea en una típica temporada electoral, sabiendo que estaban a 11 días del sufragio y de pronto surgen estos problemitas en la Casa Blanca. Me estoy acordando del libro de Báñez y Viegas, La rebelión de los medios emergentes, y de una parte que menciona las llamadas agendas de temas, de las que Maxwell Mascombs y Donald Shaw hablaron hacia la década del 70, ¿no? Haciendo alusión a que existen acontecimientos que se los involucra en el mundo periodístico con un tema mayor, en este caso las elecciones en el ámbito político, y esos hechos generan una serie de noticias que la audiencia va a elegir leer o no. Totalmente. Recordemos que esto forma parte de la teoría de la agenda setting y propone entender que los medios ofrecen noticias, pero cada persona tiene la decisión de elegir lo que les interese de acuerdo a las experiencias, a cómo le afecta. Exactamente. Y si no le interesa o no vive en carne propia un tema de la realidad del momento, entonces puede optar por elegir otro. De acuerdo a esto, en la película se ve claramente cómo esas estrategias hechas para desviar al público del tema del abuso se van sucediendo, y así comenzamos desde la primera, que fue la de inventar la guerra en Albania, y luego la del héroe de guerra, que en la película se lo apodan Willy Zapato, ¿no es cierto? Sí. Qué interesante el tema, ¿no? Sí, qué bueno relacionar, ¿no es cierto?, noticias actuales, tanto del país como de otros lugares, con estas películas y también con las teorías de la comunicación. Sí. Y qué bueno que existan películas como esta. Seguro. Sí, que nos abre los no sabes ojos. Cómo una persona puede manejar tantos hilos en los medios, ¿no? Todas. Por algo se Sí, llama y medio. como sociedad también nos invita a reflexionar, a cotejar la información, a no creernos todo lo que nos cuentan, porque evidentemente puede ser también un montaje. Sí. No creamos Total. todo. No creo. Bueno, esto ha sido Te Contamos, y vamos a seguir en un próximo programa muy pronto. Hasta luego. Hasta luego. Chau. Chau.